Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Lo padre de este programa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos cuando vamos a la escuela. Una vez que te hayas lavado las manos, toma tu cuaderno y lápiz para anotar y siéntate frente a la televisión. Hoy vamos a ver el tema de restas de fracciones con el mismo denominador y con diferentes denominadores para poder resolver problemas. Tendrás que poner mucha atención al video de introducción, ya que en él te mostraremos algunas cuestiones básicas que tienes que recordar. Al final de cada video responderás algunas preguntas para que reflexiones un poco sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalo! Hola, ¿sabes qué tendrán que ver las fracciones con bombones? No, no es una rima. Mira. ¿Cómo se llaman los números que se escriben como medios? Se llaman fracciones. ¿Por qué son dos números, uno arriba y otro abajo? Porque las fracciones tienen un número arriba llamado numerador y un número abajo llamado denominador, que me indica la cantidad de partes en la que puedo dividir un entero. ¿También podríamos seguir partiendo los medios? Por supuesto. Durante el recreo a una alumna le surgió una duda y sería bueno que entre todos pudiéramos darle una respuesta. Ella repartió unos bombones entre sus amigas y cuando terminó se dio cuenta de que le sobraban. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Entonces ella quiere repartir 6 bombones entre 4 amigas. ¿Cómo divide los que le sobran? A cada una le da un bombón entero y le quedan 2. Le sobran 2. Porque 6 dividido 4 da 1 y de resto queda 2. Ahora piensen, ¿qué podemos hacer con esos 2 bombones? Los divido por la mitad y puedo seguir repartiendo bombones. ¿Quieres decir que cada una va a tener más de un bombón, Mati? Sí, yo creo que a cada niña le corresponde un bombón y medio. ¿Cómo escribirían la cantidad de bombones que le corresponde a cada una? Yo lo sé. Un bombón entero y un medio más. Si sumo los 4 medios bombones, formo 2 bombones enteros. Ah, es decir, que con 4 veces un cuarto, formo otro bombón. No lo sabía. Exacto. Pero recuerden que para repartir las partes, estas tienen que ser siempre iguales. Hola, papá. ¿Qué estás haciendo? Estoy ordenando los discos de música y me di cuenta que del total, que son 20, la mitad son de boleros. ¿Y el resto? Tengo 5 de tango y otro tanto de jazz. Papá, ¿pasamos los números a fracciones? Veamos cuánto aprendiste esta semana en la escuela. Dijiste que tienes 20 y que la mitad son de boleros, es decir, que 10 son de boleros. Sí, más 5 que son de tango y el resto de jazz. Es fácil, los discos de boleros son la mitad, los de tango son un cuarto y el otro cuarto son los de jazz. Perfecto, Luciana. Te felicito porque pudiste resolver las fracciones muy rápido y bien. Se nota que este tema te gustó mucho. Vamos a ver si podemos averiguar cuánto es 3 cuartos menos 5 octavos. Para empezar, tenemos representados de manera gráfica justo aquí estos 3 cuartos. Podemos ver esta barra entera como un entero y puedes ver que está dividida en 4 secciones iguales y solo 3 de ellas están iluminadas. Entonces, estas 3 partes de color de verde representan 3 cuartos de un entero y lo puedes ver justo aquí. Esto es 3 cuartos. Ahora bien, esta otra parte que tenemos aquí abajo lo puedes ver como otro entero que está dividido en 8 partes iguales y solo 5 de ellas están iluminadas de color morado. Estas representan 5 octavos de un entero. Son estas 5 partes de color morado. Y lo puedes ver aquí. Estos 5 octavos están representados por esta parte que tenemos aquí. Entonces está de lujo.
Entonces, esta vez tenemos 3/4, esta parte de verde, y a esto le queremos quitar 5/8, la parte de morado. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? Y bueno, espero que al verlo puedas entender mejor y te brinque el resultado. Ahora bien, recuerda que cuando sumamos o restamos fracciones, nos gusta trabajarlo en términos de un mismo denominador, para así trabajar todo en cuartos, u octavos, o 16avos, o lo que tú quieras. Así que busquemos un denominador común. Y un buen denominador común para estas fracciones será un múltiplo común entre los denominadores que tenemos aquí. Y queremos encontrar el mínimo común múltiplo. Y una forma para encontrarlo, ojo, hay muchas formas para encontrarlo, pero una forma es ver al número mayor entre estos dos denominadores. Y en este caso es el 8. Y vamos a buscar entre los múltiplos de 8 uno que también sea divisible por 4. Perfectamente divisible por 4. Pero de inmediato vas a decir que, bueno, 8 es divisible por 4. Y claramente es divisible por sí mismo. Así que 8, de hecho, es nuestro mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 8 y 4. Así que podemos reescribir ambas fracciones en términos de octavos, es decir, cuyo denominador sea 8. Entonces, 3/4 nos va a quedar como algo entre 8. Ya veremos que va acá arriba, y a esto le vamos a restar 5/8, porque esta fracción ya tiene como denominador el 8. Así que a esto le vamos a quitar 5/8, y esto es lo que buscamos de respuesta. Y bueno, ¿cómo vamos a poder reescribir 3/4 en términos de algo entre 8? Bueno, pues hay un par de formas de hacerlo. Una de ellas es pensar, mira, primero tengo un 4 como denominador y después tengo el doble de 4 como denominador. Tengo el doble de secciones iguales que las que tenía antes, así que multipliqué por 2, ¿estás de acuerdo? Y entonces, para tener el numerador, habrá que multiplicarlo por la misma cantidad porque queremos tener el doble de secciones iguales. Por lo tanto, también habrá que multiplicarlo por 2 y 3 por 2 es lo mismo que 6. Entonces, 3/4 es lo mismo que 6/8. Y lo podemos observar justo aquí. Si vamos a dividir algo que ya estaba dividido en cuartos y ahora vamos a dividir todo en dos secciones iguales, entonces al dividir cada parte en dos secciones iguales voy a obtener octavos. Así que hagámoslo. Vamos a dividirlo. Voy a dividir esta primera parte y me va a quedar más o menos así a la mitad. Voy a dividir esta parte y me va a quedar más o menos así a la mitad. Voy a dividir esta parte y me va a quedar más o menos así a la mitad. Y voy a dividir esta parte y me va a quedar más o menos así a la mitad. Y ahora, observa que estoy pasando de cuartos a octavos. Y entonces, ahora voy a terminar con ¿cuántas partes iguales? Bueno, pues observa, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales. Y podemos ver que 6 de ellas están de color verde. Entonces, 3/4 es lo mismo que 6/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con esto ya podemos restarlas. Tenemos 6/8 menos 5/8. Así que si empezamos con 6/8, que es esta parte de aquí, y queremos quitarle 5 de ellos, entonces vamos a hacerlo. Quitamos 1, quitamos 2, 3, 4, 5 de ellos, los cuales corresponden a los 5/8 que teníamos acá abajo. Ahora, si observas los verdes, empezamos con 6/8 y le quitamos 5/8. Entonces le quitamos uno de ellos, le quitamos otro de ellos, otro de ellos, otro más y otro más. Quitamos 5/8. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues simplemente me voy a quedar con este octavo que tengo aquí. Y entonces mi respuesta va a ser 1/8. Y también lo podemos ver aquí de una manera numérica. Si tengo 6 de algo, en este caso octavos, y le resto 5 de ese mismo algo, en este caso 5/8, entonces me quedo con 1 de eso mismo, en este caso 1/8.
¿Qué trucos aprendiste sobre la resta de fracciones con estos dos videos? Para terminar, veremos un video que utiliza otro método para la resta de fracciones. Tú puedes decidir cuál es más fácil para ti. Lo importante es llegar al mismo resultado. Ahora vamos a ver 5 octavos menos 2 décimos. ¿Ya te diste cuenta? Los denominadores son diferentes y yo no puedo restarle a octavos décimos. Por eso voy a multiplicarlos. 8 por 10 nos da como resultado el común denominador, que es 80. Esto quiere decir que no voy a trabajar con octavos ni con décimos, voy a trabajar con ochentavos. Para convertir 5 octavos a ochentavos voy a multiplicar 5 por 10 y me da como resultado 50. Pongo el signo de menos aquí y ahora para convertir 2 décimos a ochentavos multiplico 8 por 2 y me da como resultado 16. Esto quiere decir que 16 ochentavos es lo mismo que 2 décimos. Ahora vamos a restarlos. 50 menos 16 es igual a 34. Y el 80 se pasa al otro lado del igual. Mi resultado es de 34 ochentavos. Pero esta fracción aún se puede simplificar porque a sus dos términos se les puede sacar la mitad. La mitad de 34 es 17 y la mitad de 80 es 40. Por lo tanto, mi resultado final es de 17 cuarentavos. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo 3 cuartos menos 2 sextos. Seguramente ya te diste cuenta de que los denominadores son diferentes. Por lo tanto, tengo que buscar un común múltiplo. Y voy a multiplicar 4 por 6 y me da como resultado 24. Esto quiere decir que no voy a trabajar con cuartos ni con sextos. Voy a trabajar con 24avos. Para convertir 3 cuartos a 24avos, multiplico 3 por 6 y me da como resultado 18. Esto quiere decir que 3 cuartos es lo mismo que 18 24avos. Para convertir 2 sextos a 24avos, multiplico 4 por 2 y me da como resultado 8. Esto quiere decir que 2 sextos es lo mismo que 8 24avos. Ahora solo me queda hacer la resta. Y 18 menos 8 me da como resultado 10. Y el 24 se pasa al otro lado del igual. Como a los dos números se les puede sacar mitad, esto quiere decir que la fracción se puede simplificar. La mitad de 10 es igual a 5 y la mitad de 24 es igual a 12. Nuestro resultado final es de 5 doceavos. Facilísimo, ¿verdad? ¿Qué te pareció este segundo método? ¿Qué entendiste sobre la simplificación de fracciones? Después de ver distintos procedimientos para restar fracciones, así como algunos ejemplos de su uso, ¿se les ocurre alguna otra situación en la que se podrían usar las fracciones? A mí se me ocurre una. Dime, ¿te gusta la música? ¿Sabías que la composición musical toma como base el pulso y este se representa en fracciones? Acompáñame a ver el siguiente video. Para entender cómo medimos el ritmo en música, primero hay que hablar del pulso. El pulso es la unidad básica que se emplea para medir el tiempo. Para encontrar el pulso de cada pieza, la idea es intentar dar golpes constantes con la mano o el pie al ritmo de la música. El
pulso es el latido de la pieza y de hecho se mide igual que el latido cardíaco, en latidos por minuto. Si en la partitura te pone que el pulso es a 60, son 60 latidos por minuto. Y si por ejemplo pone 120, sería el doble. A la velocidad del pulso la llamamos tempo. Y como ya hemos visto, el tempo se puede indicar con un número, pero también con alguna de esta larga lista de palabras italianas que algunas os sonarán. Allegro, andante, adagio, lento, que en vez de decirte un número concreto, te dan una idea general de la velocidad de la pieza. Allegro quiere decir alegre, o sea, rápido, andante quiere decir andando, o sea, no tan rápido, adagio quiere decir tranquilo, y lento, bueno, creo que ya veis por dónde van los tiros. A la hora de hacer música, lo normal es hacer patrones con estos pulsos, como por ejemplo acentuar el primero de cada dos. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Perú, Republic Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador, too. O el primero de cada tres. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. O el primero de cada cuatro. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. A cada una de estas entidades formadas por el pulso acentuado y los que vienen después se le llama un compás. Y a su vez, a cada pulso lo podemos subdividir en dos, o en tres. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Perú, Republic Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador, too. Esto ya nos da muchos ritmos posibles diferentes. Cuando la subdivisión es binaria, si tiene dos pulsos se llama 2x4. Si tiene 3, 3x4. Y si tiene 4, 4x4. Y sí, decimos por en vez de entre, aunque tenga la apariencia de una fracción. Quizá os estéis preguntando, vale, el número de arriba indica cuántos pulsos por compás, pero ¿y el de abajo? Pues nos indica que en la partitura al pulso lo vamos a escribir con una negra. En un compás de 2x4 caben 2 negras, en uno de 3x4 3 negras y en uno de 4x4 4. ¿Y cómo es que a la negra se la llama 4? Pues porque 4 negras forman una redonda, que es la nota más larga que usamos actualmente, aunque en el pasado se usaran otras cosas más largas y un poco demónicas. De hecho, una redonda equivale a 2 blancas, que equivalen a 4 negras, que equivalen a 8 corcheas, que equivalen a 16 semicorcheas y así. Es decir, que la redonda vale 1, la blanca 1/2, la negra 1/4 y la corchea 1/8. Y para entendernos podemos verlo como que escribir 4 por 4 es lo mismo que 4 por 1/4, es decir, 4 negras por compás. Y 2 por 4 y 3 por 4 también significan 2 y 3 negras por compás. Y sí, también existe el 3 por 8, 3 corcheas por compás, y el 2 por 2, 2 blancas por compás, y otros tipos de compases, pero son menos comunes y no nos vamos a meter. Cuando la subdivisión es ternaria, la notación se vuelve un poco más rara. Si tiene 2 pulsos es 6 por 8, si tiene 3 es 9 por 8, y si tiene 4 es 12 por 8. La explicación es sencilla. Por ejemplo, en el 6 por 8 hay 2 pulsos con 3 subdivisiones cada uno. Si cada subdivisión es una corchea, es decir, 1/8, hay 6 corcheas por compás. Y lo mismo para el 9 por 8 y el 12 por 8. Hay muchos más compases, pero eso los dejaremos para otro vídeo sobre el tema. De momento quiero dejaros con esto. ¿Cuál es el método para hallar el compás de una canción? Pues lo que tenéis que hacer primero es encontrarle el pulso. Luego ver cuándo sentís que el pulso se acentúa. Y ya el último nivel es ver en cuánto se subdivide cada pulso, pero eso es un poco más difícil. Vamos a acabar con un ejemplo. Escuchad esto y tratad de notar el pulso. El pulso era este. Y ahora a ver si notáis cada cuánto se acentúa. Esta era la respuesta. Con
Con esta información podría ser un 3×4 o un 9×8, dependiendo de cómo sea la subdivisión, que es algo más complicado y en lo que no nos vamos a meter. Y hasta aquí hemos llegado. Interesante, ¿no? Te dejo un reto. En estos días, cuando escuches música, trata de identificar el pulso. Invita a tu familia al reto a ver quién logra descifrar más canciones. Diviértete. Si en tu casa hay algún libro sobre el tema, explóralo. Así podrás saber más. En el libro de texto de Desafíos Matemáticos tercer grado, puedes practicar el tema a partir de las páginas 148 y 149. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema. Y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien, esto fue Yo Puedo Restar Fracciones. Esperamos que te haya gustado. Ahora vamos a ejercitarnos con los siguientes videos. Ahora vamos a retomar el tema de la energía estática. ¿Te acuerdas? Pues seleccionamos unos videos para ti que te ayudarán a comprender mejor la presencia de la energía estática en tu vida cotidiana. Iniciaremos recordando un poco cómo se genera la energía estática y cómo se conduce. Pon mucha atención. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalo. Hola, ¿cómo están? Hoy aprenderemos todo sobre la electricidad. ¿Qué tienen en común tu cuerpo y el metal? Fíjate. Mati, ¿qué ocurrió que tienes esa cara? Es que mi mamá me regañó. ¿Por qué? ¿Recuerdas la tormenta de ayer? Oh, sí, fue terrible. Bueno, en mi calle cayeron muchas ramas de árboles y una de ellas cortó un cable de electricidad. ¿Y por qué te regañó tu mamá? Porque íbamos caminando, vi un cable en el piso y para mostrárselo a mi mamá corrí para levantarlo y justo antes de que lo toque, mi mamá me gritó tanto que me dejó helado. ¿Es que el cable te podía haber transmitido electricidad? ¡Qué distraído eres! ¿No recuerdas lo que contó la maestra el otro día cuando hablábamos de la electricidad? Maestra, hoy en el patio se cortó la luz. No se cortó, solo se quemó una bombilla. ¿Qué sucede cuando se corta la luz? ¡Qué pregunta interesante! Primero pensemos entre todos qué es la electricidad. ¿Alguien puede decirme qué es la corriente eléctrica? Es algo que corre adentro de los cables. Bien, pero la corriente eléctrica no solo corre por adentro de los cables. También hay materiales por los cuales puede circular la electricidad. Es decir, que conducen la electricidad muy fácilmente y por eso se lo llama buenos conductores.
Hay buenos conductores y malos conductores. Los malos conductores son aquellos que no pueden conducir electricidad o conducen muy poca. ¿Y los cables son buenos o malos conductores? Los cables sirven para que distintos aparatos eléctricos puedan conectarse a la electricidad que viene de la calle. Si se fijan en un cable, verán que adentro tiene fibras de un material metálico y por fuera están rodeados por goma o plástico. ¿Los cables de la calle son parecidos a los que tenemos en casa? Los de la calle están preparados para que por ellos circule mucha corriente eléctrica. Imaginen que son los cables que llevan electricidad a vecindarios enteros. Pero sean de la calle o de nuestras casas, los cables tienen adentro un material que es buen conductor, por donde circula la electricidad. Y por fuera, un material que no conduce la electricidad, que es la parte de goma. ¿Y esa goma que tienen no deja que la electricidad se escape? Exacto. Y eso es porque la goma o el plástico no conducen la electricidad. Entonces, esa electricidad no tiene otra opción más que viajar por el metal conductor que está adentro. Por eso también a esa goma que recubre los cables se la llama aislante, porque aísla a la electricidad dentro del cable y no la deja escapar. ¿Y si no estuviera la goma, qué pasaría? Si los cables no estuvieran rodeados de ese aislante, la electricidad se escaparía para los costados. Entonces no llegaría nada a las casas. Además, sería muy peligroso porque cualquiera que los toque podría quedar electrocutado. Entonces nuestro cuerpo es conductor, porque si hay que tener tanto cuidado con la electricidad, es porque por nuestro cuerpo puede correr electricidad, ¿no? Tienes razón, Mati, no lo había pensado. Y para evitar que corramos peligro, es que debemos tener cuidado de no tocar cosas que tengan electricidad, como los tomacorrientes, los cables sin aislante, el interior del portalámparas o cables caídos después de una tormenta. Es que era peligroso. Hay que tener mucho cuidado con la electricidad. ¿Qué pasaría si los cables no tuvieran plástico o goma por fuera? Ahora vamos a profundizar más sobre cómo esa energía se transmite y cuáles materiales son los más apropiados para hacerlo. ¿Qué pasó con la música? La desenchufé. ¿Por qué? ¿No te gusta este grupo? Sí, Pepe, pero ¿no viste la hora que es? Tengo que empezar con los experimentos. Ah, ¿y qué vamos a hacer hoy? Esto. ¿Música? No, Pepe, de lo que hace que este aparato funcione. La electricidad. Hola, soy Lola y esto es Laboratorio en Casa. Y esto es Laboratorio en Casa, un programa para descubrir cómo funcionan las cosas. Estamos muy acostumbrados a ver la tele, a usar el lavarropas, a prender la luz, pero ¿qué hace que todos estos aparatos funcionen? ¿Qué hace que, si apretamos un botón, todo cobre vida? ¿Cobrar vida? Si un fantasma no te lo desenchufa. Todos los aparatos eléctricos funcionan por algo que es muy presente en nuestras vidas, pero que no lo podemos ver. La electricidad. La electricidad es originada por las cargas eléctricas que se dividen en dos grupos, los
positivas y las negativas. ¿Esto quiere decir que hay electricidad para cosas buenas y para cosas malas? No, eso quiere decir que los átomos que forman la materia contienen partículas positivas, que se llaman protones, negativas, que se llaman electrones, y neutras, que se llaman neutrones. Los electrones son las cargas negativas, mientras que los protones son las positivas. Algo muy curioso que sucede con estas cargas es que las del mismo signo se repelen, mientras que las de signo contrario se atraen. Por ejemplo, dos positivas nunca pueden estar juntas, pero una positiva y negativa sí. Por eso vos y yo vivimos juntos. Positivo, negativo. No entiendo. Normalmente los átomos tienen igual cantidad de electrones que de protones, por lo que son eléctricamente neutros. Pero cuando los átomos pierden o ganan electrones, son positivos o negativos, es decir, se cargan eléctricamente. ¿Y eso para qué quieres una linterna rota? Ah, ya vas a ver. Ah, dale, decime. No, es para un experimento que voy a hacer después que es muy divertido y no te lo podés perder. La energía eléctrica está tan difundida en nuestras vidas que no podríamos imaginarnos la vida sin ella. A medida que los países se industrializan, consumen cantidades de energía cada vez mayores. El consumo mundial de energía se ha multiplicado por 25 desde comienzos del siglo pasado. Pero el consumo de energía eléctrica no es el mismo en todos los países. Una persona de un país industrializado consume en promedio 10 veces más energía eléctrica que una persona de un país en desarrollo. Hay países de África en donde la mayoría de sus habitantes no tienen luz en sus casas. Antes de llegar a nuestras casas, la electricidad se transporta por líneas de alta tensión que pueden transmitir electricidad con tensiones de hasta 500.000 voltios o más. Esas líneas llevan corriente hasta estaciones de transformación, donde se baja el voltaje de la electricidad para que puedan entrar en nuestros hogares. De las estaciones de transformación salen líneas de baja tensión o de distribución hasta las viviendas. Tienen tensiones de 220 o 110 voltios y son las que sostienen las columnas de las calles, aunque también los cables pueden estar enterrados bajo las veredas. Como les dije antes, el origen de la electricidad está en los átomos y sus componentes, en las cosas más chiquititas que existen. Pero también la electricidad se manifiesta en los fenómenos naturales grandes y poderosos, como los rayos. ¿Rayos? Sí, los rayos son esas cargas eléctricas que se transfieren desde la atmósfera hasta la superficie terrestre. Ah, yo pensé que decías esas luces que caen del cielo cuando hay tormenta. Es lo que acabo de decir. Pero también la electricidad se manifiesta en otros fenómenos naturales, como en nuestro cuerpo, en el sistema nervioso. ¿Nosotros también estamos eléctricos? Es una forma de decirlo. La información que se transmite a través de los nervios y las neuronas del cerebro lo hace en cargas eléctricas. Además, la electricidad es la base del funcionamiento de muchas máquinas, desde los pequeños electrodomésticos que podemos encontrar en casa hasta sistemas de gran potencia, como los trenes de alta velocidad. ¿Qué? ¿Por casualidad alguno de ustedes agarró la tijera? Sí, la estoy usando yo. Bueno, apurate que la necesito. ¿Será posible que siempre me saquen todo? Bueno. Como les venía diciendo, hay dos tipos de electricidad. La estática, que es cuando las cargas eléctricas están quietas, y la corriente eléctrica, que es cuando las cargas se están moviendo. Ah, por eso cuando yo estoy corriendo de acá para allá, mamá me dice, Pepe, estás eléctrico. Primero vamos a hablar de la electricidad estática, que es más sencilla de entender. La estática es un fenómeno que se produce, por ejemplo, si dos materiales se frotan uno contra el otro. Esto hace que se retiren los electrones de un material para pegarse en la superficie del otro. Esto lo vemos cuando frotamos lana con plástico o la suela de zapato contra la alfombra. De este modo, los objetos quedan cargados eléctricamente. Yo sé. ¿Qué sabes, Pepe? Un experimento buenísimo para explicar con esto de las estáticas. Estática, querrás decir. Sí, esto de los cuerpos que se frotan y se pegan. Lo puedo hacer, porfi. ¿También sí? ¿Qué necesitas? Casi nada, solo una regla y papel picado. ¡Ya vengo! En este video conoceremos los materiales conductores y los no conductores de electricidad. Para probar los materiales, tendremos que hacer un circuito en serie. En este caso utilizamos una batería de 9 voltios y un motor. Con este circuito probaremos los materiales conductores y los no conductores.
Cuando unamos los dos cables, sabremos si el material es conductor o no conductor. Estos son los materiales que utilizaremos para saber su conductividad. Un trozo de acero, aluminio, madera, cobre, vidrio, agua y plástico. El giro del motor nos indicará si un material es conductor o no conductor. El material que utilizaremos en primer lugar será el plástico. Probamos colocando los alambres en los extremos del plástico. Si el motor no gira, nos demuestra que es un material no conductor. El plástico generalmente nos sirve como aislante. Ahora probamos con aluminio. El giro del motor nos indica que es un material conductor de electricidad. Generalmente el aluminio se usa en muchas aplicaciones, como en aleaciones que mejoran la conducción de la corriente eléctrica, para fabricar tubos, recipientes, aparatos y muchas cosas. Ahora probamos con el vidrio. El vidrio es un material no conductor de electricidad. Se usa para hacer ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de productos. Ahora probamos el cobre. Se aprecia que es un material conductor. El cobre es el material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros componentes eléctricos y electrónicos. Probamos la madera. La madera es un material no conductor. La madera se utiliza para distintas finalidades tales como para fabricar papel, muebles y muchas cosas más. Probamos el acero. Nos demuestra que es un material conductor. El acero se usa casi en todas las industrias según el tipo de aleación. Ahora probamos con el agua. El agua, tanto salada como sin sal, es conductora de electricidad. Y todos sabemos para qué sirve. A continuación formamos en un grupo todos los materiales conductores y los no conductores de electricidad. Conductores: aluminio, acero, cobre y agua. Los no conductores: vidrio, plástico y madera. ¿Por qué algunos materiales conducen energía y otros no? Si tú quisieras conducir energía, ¿qué material usarías? Por último, te dejamos estos ejemplos para que puedas seguir experimentando con la energía estática en tu casa. Hola, hoy haremos 5 experimentos con electricidad estática súper interesantes. Son experimentos facilísimos que todos podéis hacer en casa, incluso los niños. Para el primero vamos a necesitar un alambre, trocitos de papel de aluminio, un trapo, un tubo de plástico y un frasco de cristal. Empezaremos doblando el alambre de manera que lo podamos encajar dentro de nuestro frasco sin que se caiga hacia adentro. Así que hacemos una especie de puentecito, una U grande, y doblamos los extremos para sujetar en el borde del frasco. En la parte central vamos a colocar los trocitos de aluminio. Ahora lo colocamos dentro del botecito de manera que no toque ninguna de las paredes de cristal de nuestro tarro
y vamos a crear electricidad estática ahora frotando un trapo de algodón, por ejemplo, contra nuestro tubo de plástico. Puede ser un rodillo de cocina perfectamente. Y mirad, simplemente acercándolo al frasco, ¿veis? Se mueve el papel de aluminio de dentro. Esto se debe a la carga negativa del tubo que atrae al aluminio. Y vamos con el segundo experimento, que también es facilísimo, ya veréis. En este caso vamos a necesitar agua con jabón que pondremos en un plato. A continuación, con una pajita hacemos pompas de jabón y de nuevo frotamos nuestro tubo con una tela para que se cargue de electrones de energía de carga negativa. Al acercar nuestro tubo a la pompa de jabón de carga positiva, como veis, se mueve hacia el tubo porque se siente atraída. Ya sabéis que los dos polos opuestos se atraen, la carga negativa y la carga positiva. Y mirad, de la misma manera podemos repetir este experimento con otros materiales. En lugar de agua con jabón vamos a colocar azúcar sobre una superficie y en esta ocasión frotaremos nuestra tela contra un globo de manera que se cargue de energía o electricidad negativa. Al acercarlo al azúcar, esta se siente atraída y ¿veis cómo suben hacia arriba los granitos de azúcar ellos solos, que parecen levitar? Pues esto se debe a la atracción de las cargas opuestas, como os he dicho antes. Y ocurriría exactamente lo mismo con un trocito de plástico, por ejemplo, de una bolsa. Hemos cargado nuestro tubo de energía negativa y la bolsa, como veis, va corriendo hacia el tubo al sentirse súper atraída. Pero ¿qué pasaría si dotamos de carga negativa a dos objetos en vez de positiva y negativa? Pues vamos a comprobarlo. Tenemos un globo y una bolita de corcho o porexpan. Lo que tenemos que hacer es frotarlas contra una tela de lana, por ejemplo, de algodón, un poco de foamy para que se cargue negativamente, y hacemos exactamente lo mismo con el globo o con el tubo de plástico que teníamos antes. Ahora vamos a tratar de acercarlos y ocurre pues justo lo contrario, que en vez de atraerse, se repelen. Y ahora atentos al siguiente experimento porque es el más divertido de todos. Necesitaremos un plato de plástico de estos desechables, papel de aluminio y bolita de telgopor o unicel. Forramos pequeños trocitos de estas bolitas con papel de aluminio. Ahora vamos a cargar el plato de carga negativa. Para eso lo frotamos con una tela. Las bolitas tienen carga positiva, así que al colocarlas sobre el plato se quedan ahí. Sin embargo, al acercar nuestro dedo cargado de carga positiva, las bolas intentan escapar y lo repelen, así que salen corriendo por el plato. Pero como veis, no se salen del plato porque están atraídas por este. Y vamos con el último experimento, el número 5. Es el más sencillo de todos porque nada más necesitaremos dos globos y un trapo de tela. Los colgamos de algún sitio con un hilo y los cargamos los dos de carga negativa, frotándolos, ya sabéis, con la tela. ¿Y qué va a pasar al tener los dos carga negativa? Pues que se repelen, igual que las dos cargas positivas. ¿Veis que no se acercan? Incluso si lo empujamos un poquito, vuelve hacia atrás. No se quieren ni ver. ¿Por qué es posible utilizar nuestro cuerpo para que funcionen algunos de estos experimentos? Si en tu casa hay algún libro sobre el tema, explóralo, así podrás saber más. En el libro de texto de Ciencias Naturales, cuarto grado, se explica el tema a partir de la página 111. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema. Y guárdalas en tu carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien, esto fue Formas de generar electricidad. Esperamos que te haya gustado.
Nos vemos en el próximo programa de Aprende en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 7599 y 800 288 6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página http://librosdetexto.cep.gov.mx.